Vamos con el desarrollo del tema. Desde mediados de la década de los años 40, El Salvador comenzó una difícil política y económica llena de tensiones y conflictos entre los actores sociopolíticos y económicos del país, los cuales la mayor parte de veces se traducen en crisis sociopolíticas, marcadas con la confrontación entre aquellos que daban vida a las lógicas contradictorias. Las clases medias, que como saben ustedes, ha sido uno de los problemas que no solo en nuestro país, en América Latina, si alguien tiene el lo puede apagar. No sé si le tienen por la interferencia. Gracias. El problema de las clases sociales y el problema de las clases medias siempre ha sido un problema y ha dado raíz y origen a la desigualdad social y a la pobreza. Los miembros más lúcidos, los estudiantes, los profesores y los empleados asumían y daban expresión al malestar de la sociedad ante los diversos tipos de exclusión de que era objeto. El estamento militar, en cuyo seno pervivían orientaciones diversas y hasta encontradas acerca del modo como enfrentar el malestar de la sociedad con la coacción a la apertura institucional. Esta es la introducción del tema que vamos a desarrollar. De esta introducción, ustedes pueden ver que estamos hablando de que el país en los años 70, inclusive casi todo el siglo pasado, estuvo militarizado, es decir, que el poder político, el poder económico, el poder social era dirigido por los militares de aquella época. Entonces, no podían haber un levantamiento o una contraloría social. La contraloría social es un mecanismo que tiene la población de manifestarse contra las políticas públicas, contra leyes, contra el gobierno. Entonces, la contraloría social es el contrapeso que hace la población ante el gobierno. Bueno, sigo. El siglo pasado estuvo marcado por lo que les estaba diciendo, por este militarismo. Entonces, eso era un problema porque no podía haber un levantamiento, haber una manifestación de personas, porque la coacción era la forma de respuesta inmediata que ellos tenían. Cuando me refiero a coacción, me refiero al uso de la fuerza pública para mantener el orden público. Es decir, ahora en día se pueden hacer manifestaciones pacíficas. Bueno, ahora con la emergencia sanitaria del COVID-19, esta forma de manifestarse se ha pausado por lo que no se puede estar en lugares con muchas personas y todo eso. Pero el siglo pasado, las personas cuando se levantaban a protestar o a decir algo que no les gustaba del gobierno, había una represión grandísima. Inclusive, en 1930 fue una masacre genocida enormemente, fue la mayor de la historia y recordada por muchos siglos y por muchos años. Va a ser algo jamás olvidado. Y todo por lo mismo, por la represión militar que existía. Bien, pasamos a la segunda diapositiva. Los grupos de poder económico, primero los cafetaleros, luego los algodoneros y cañeros, después de los industriales y banqueros, cuyo principal interés era garantizar su riqueza y que veían como temor no solo las movilizaciones sociales, sino las pretensiones de reforma social abanderadas por los militares jóvenes. Como les decía anteriormente, siempre han existido clases sociales, desigualdad social, y nunca las pequeñas partes de la sociedad, los estratos, la gente pobre, nunca han sido escuchadas. Y siempre en todo país hay grupos de poder. En esta época, en los años de 1970, eran los cafetaleros, los dueños de caña, los que tenían industria, los que tenían bancos. Ellos dominaban el país, entonces ellos tenían intereses en que no existieran reformas sociales que ayudaran a la población, porque ellos preferían, lógicamente, su bienestar. Entonces ellos movían
movían masas de influencia a través de los militares. Ellos respondían a sus intereses, a sus pretensiones. En los años 70, al hacerse presente las organizaciones campesinas, las tensiones sociales y políticas se agudizaron, dando pie a un ambiente de efervescencia social nunca antes visto en la historia reciente de El Salvador. La década de los 70 fue muy importante porque fue la antesala del conflicto civil en el país. Es decir, antes de que en los años de 1980 explotara la guerra civil contra el ejército y la guerrilla salvadoreña, en los años 1970 fue la antesala de este conflicto, ya que empezaron a verse conflictos, fraudes electorales, que eso dieron a muchas revueltas, masacre de miles de personas, y en los años 70 se empiezan a agudizar las organizaciones de gente que con pensamiento revolucionario, con el fin de tener, como así decirlo, más equidad, porque las personas, como lo hemos dicho, no sé si se escucha ahorita o hay un poco de interferencia aquí. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Sí se escucha, bueno, sigo. sí. Entonces, como decía anteriormente, los años 70 fue muy contundente para la historia social, política y económica de nuestro país. Los sectores más radicales de las clases medias optaron por la lucha armada revolucionaria. El estamento militar endureció sus posturas y se volvió más excluyente. Y los grupos de poder económico no solo clamaron por medidas de fuerza contra quienes cuestionaban su poder y riqueza, sino que ellos mismos asumieron actitudes militantes. Por ejemplo, con el Frente de Agricultores para la Región Oriental, FARO, que era un estamento que representaba intereses de pequeñas personas pudientes, por así decirlo, o auspiciando grupos paramilitares para enfrentar a las organizaciones campesinas. Los grupos paramilitares son personas que se dedican con la ultraderecha para luchar y combatir los intereses de esa población o de ese grupo de personas para enfrentar a las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantes y maestros. Recordemos que antes los sindicatos eran prohibidos. Recordando que desde 1950 se empezó a hacer una constitución de corte medio, es decir, tenía un corte intervencionalista. Antes de la constitución de 1950, la constitución que regía nuestro país era sumamente liberal. Desde 1950, que fue la constitución histórica, que se empezaron a poner algunos derechos sociales en la constitución, que en algunos derechos se podían, pero solo estaban, como se llamamos vulgarmente, en el papel. No se ejercía activamente este derecho, positivamente no se ejercía, solo estaba en la Constitución, pero no se ejercía por la militarización y la represión social. Entonces, desde los años 1970, ya como les había dicho anteriormente, los estamentos, las clases sociales y las divisiones siempre han existido, pero desde los años 70 el país se partió, se podría decir. Muchas personas se hicieron revolucionarias, tenían ideas revolucionarias y se unieron personas con sus mismos ideales, que son las fuerzas guerrilleras que se le pueden llamar, y por otro bando el ejército, que era quien representaba al gobierno, que era la parte, como podríamos decir, la parte gubernamental, como podremos llamar. Entonces empezamos a ver que desde los años 1970 empezaron a existir un desquebrajamiento, perdón, no lo podía decir bien la palabra, desquebrajamiento en la coyuntura social del país, habiendo agrupaciones revolucionarias, guerrilleras, partes paramilitares y militares. Vamos a comenzar con algunas de las
por así decirlo, de los factores que más detonaron en la época de los años de 1970. Uno de ellos es la irrupción de las organizaciones populares. En la década de los años 70 se generó en el país una situación de intensa conflictividad social y política, en la cual estuvo directamente vinculada no solo con el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, obreros, campesinos, vendedoras, mercados, habitantes de Tugurio, sino con la exclusión política de la que le hicieron gala los gobiernos del coronel Arturo Armando Molina y el general Carlos Humberto Romero, quienes llegaron al poder tras sendos fraudes electorales que se dieron en 1972 y en el año de 1977. Como les decía, en los años de los 70 hubieron muchos fraudes electorales, o sea, ponían a varios contrincantes, pero solo al final ponían a quien ellos querían, por hacer, como la gente dice, como a las personas se le llama una pantomima política, es decir, que solo por tener que cumplir un requisito ante la sociedad internacional, ante el derecho internacional público, que se deben de cumplir con la democracia y con la libertad electoral, se hacía, pero internamente ya sabía quién iba a ganar, ellos ponían a quien más les convenía, y como les dije anteriormente, el siglo pasado, nuestro nuestro pasado político estuvo marcado por el militarismo, eran solo militares, inclusive después de estos fraudes electorales se vinieron las juntas revolucionarias de gobierno, que también eran precedidas por militares y por gente que respondían a ciertos intereses. Entonces, cuando hablamos de la irrupción de las organizaciones populares, estamos hablando que había un bloqueo a la organización social, a la organización de la masa, a la organización de las personas. Entonces, se podría decir que desde ahí empezó un recelo, empezó un conflicto entre la misma sociedad, porque eran ignoradas las personas que hemos sido todo el tiempo de clase social bajas, venimos de gente, de trabajadores, que tal vez no son personas preparadas, siempre pues se les ha visto de menos, siempre han sido los ignorados y siempre han sido los utilizados en la población. Entonces, desde ahí comenzó este fuerte problema social cuando se irrumpe la organización popular, es decir, de obreros, de sindicatos, de personas trabajadoras, de estudiantes. Podemos recordar que la historia de El Salvador también está marcada por miles de masacres que se le han hecho a los estudiantes de la Universidad de El Salvador, masacres que han dejado miles de víctimas, centenares de personas sin familia, centenares de madres huérfanas, padres huérfanos, inclusive hasta el día de hoy siguen muchas personas buscando al cuerpo de sus hijos. Entonces podremos ver que estos conflictos se remontan desde años mileniales. Entonces es muy importante conocer sobre nuestra historia. Seguimos con la siguiente lámina. En ese contexto de malestar social y político, las organizaciones populares ocuparon, aunque no solo ellas, un lugar protagónico, sobre todo porque la exclusión socioeconómica de los sectores campesinos, agudizada por el fracaso de la transformación agraria, auspiciada por Molina en el año de 1976, los hacía más sensibles a iniciativas como las de la Iglesia Católica a través de la Compañía de Jesús, encaminadas a fomentar la lucha por sus derechos, entre los cuales ocupaba un importante lugar el derecho a organizarse. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, muchos de ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y que el Estado no es laico? Pero efectivamente nosotros vemos que vivimos en un Estado sumamente conservador, y la presencia de la Iglesia siempre ha ocupado y siempre ha tenido un lugar muy importante dentro de la sociedad. Entonces se puede decir que la Iglesia ha tenido un papel fundamental desde siempre.
Un ejemplo de ello podemos llevarlo es la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él fue un personaje histórico, no solo en lo religioso, sino también en lo social y en lo político. Él sufrió una muerte brutal por parte del ejército salvadoreño, pero el objetivo, la función que él obtuvo en esa época fue fundamental. Él tenía un sesgo tan grande, una empatía tan grande con las personas que siempre en sus homilías, sus misas, él apoyaba y defendía y asimismo intercedía por el derecho de los campesinos, por el derecho de la gente pobre, y siempre en sus homilías decía no a la represión, no a la coacción, porque estábamos en un ambiente tan cargado de violencia, de desigualdad, de falta de oportunidades, de pobreza extrema. La Iglesia Católica era un referente, más que todo este personaje que yo les digo, los jesuitas, Monseñor Romero, fueron unos de las personas que más estuvieron apoyando a las personas, intercediendo por su por sus derechos, más el de asociarse, el derecho de organizarse, que es un derecho de primera generación, el derecho de organizarse y el derecho de sindicalizarse corresponde a un derecho de primera generación, el derecho de primera generación son los derechos civiles y políticos, que fueron, en nuestra Constitución los regula en el primer capítulo de la Constitución, es el artículo 7, donde dice que toda persona tiene derecho a asociarse, a organizarse pacíficamente, siempre y cuando el objeto de sus reuniones y su asociación no contravenga el orden público y no tengan pues una causa ilícita. Entonces podemos ver que el derecho de asociarse, el derecho de organizarse, el derecho de reunirse, son derechos inherentes porque somos seres sociales. Entonces, como por ser seres sociales, no podemos vivir aislados, no podemos estar, ¿cómo les puedo decir? Solo, imagínense en esta situación de esta pandemia, cómo a las personas nos dicen quédense en su casa, no hagan reuniones, cómo a las personas nos cuesta acercarnos, no salir, no hacer reuniones. Imagínense en esta época que era prohibido siquiera el hecho de pensar que se iban a unirse, que se iban a asociarse. Entonces, podemos ver la magnitud de trascendencia que esto tiene en la vida contemporánea de las personas. Asimismo, la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, FECAS, sus siglas así se lee, fundada en el año de 1969 como una asociación de ligas campesinas, resurgió en Aguilares a mediados de los años 70 como la más fuerte organización campesina, mientras que en Usulután y Chalatenango se fundó la Unión de Trabajadores de Campo. Sus siglas se leen UTC, quien nacida del trabajo pastoral pronto derivó su accionar hacia el terreno político. Ambas organizaciones en contacto en 1975 y se articularon en federaciones de trabajo del campo. O sea, hubo una fusión entre esas dos organizaciones. La organización campesina más fuerte que ha conocido la historia del país es esa. A lo largo de ese año, esta organización estableció nexo con Andes 21 de junio, que es la organización de maestros salvadoreños. Es por así decir los sindicatos. No sé si ustedes viven cerca de los sindicatos de los profesores y tienen ese logo, Andes 21 de junio. La organización de maestros salvadoreños, la Fuerza Universitaria Revolucionaria, 30 de julio, que se llama su sigla FUR-30, los universitarios revolucionarios, 19 de julio, UR19, la Unión de Pobladores de Tugurío, UPT, y el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundario, MERS. Estas fueron algunas de las organizaciones que surgieron para el año de 1970. Este caso específico fue en el año de 1975.
Entonces, hubieron asociaciones de campesinos, asociaciones de militares, asociaciones de estudiantes que tomaron históricamente un papel importante. Y si ustedes leen y se entran un poco más a estudiar este tema, podremos ver la importancia que ha tenido inclusive la masacre de los estudiantes, que fue algo muy doloroso para la Universidad de El Salvador y para el legado que ellos dejaron, un legado de lucha, un legado de revolución que inviste a la Universidad de El Salvador y que siempre la va a investir. El 5 de agosto del año de 1975 nació el Bloque Popular Revolucionario, su sigla BPR, como un frente popular de masa que buscaba asegurar el movimiento popular, mirar más amplias y un aporte teórico más sólido, solo enraizado en las conscientes de su fuerza y en la idea de que se podía nadar contra la corriente cuando el río era todavía pequeño, pero que nadie podía lograr lo que si éste se volvía poderoso. Es decir, que nació este bloque, que las personas empezaban a desfilar en las calles de San Salvador conscientes de su fuerza, porque eran varias personas que se unieron con esta lucha, con este objetivo, cuando aún eran grupos pequeños, no eran grupos tan grandes, pero ellos estaban conscientes de la y fuerza y presión social que ellos podían hacer. Y como estábamos en una época demasiado conflictiva, las personas se reunían, las personas tomaban esa contraloría social porque era una presión social que se vivía súper, ¿cómo les puedo decir? Súper intensa. Y como les decía anteriormente, siempre la desigualdad social era el escudo de estas marchas, era lo que ellos más peleaban, querían oportunidades, querían más equidad, querían justicia, ya que hemos vivido por años y por siglos en un país lleno de injusticia. Sigamos con la siguiente lámina. Las organizaciones populares y organizaciones político-militares. Los grupos políticos militares no solo hicieron eco de las ideas de cambio social difundidas a partir de la Revolución Cubana de 1959. Esto es muy importante mencionarlo y es muy importante destacarlo, que América Latina vivió una fuerte presencia una fuerte presencia de ideas revolucionarias por la revolución sandinista de Nicaragua y por la revolución Cuba, que fue desde el año de 1959, la revolución cubana. Entonces, desde esa época para allá fue una lucha y a la misma vez fue una ganancia para la América Latina que estos países tuvieran, por así decir, independencia de países que siempre han controlado América Latina, debido a que América Latina siempre ha estado bajo el dominio, por así decirlo, de Estados Unidos, no bajo el dominio, porque hemos sido un país autónomo, somos un país, somos un estado, pero siempre hemos estado bajo las influencias de países como Estados Unidos, por la ayuda que ellos han brindado, por préstamos, por ayuda humanitaria, y de una u otra forma nosotros hemos estado dependientes a lo que Estados Unidos va a hacer, lo que Estados Unidos va a ayudar. Entonces, desde esa época para América Latina fue muy importante, porque las ideas revolucionarias fueron cada vez creciendo y creyendo que si esos dos países habían podido ser revolucionarios, ¿por qué no también nosotros serlo u otro país serlo? Siguiendo con la lectura de la lámina, dice, rompiendo así con el acompañamiento sociopolítico del Partido Comunista Salvadoreño, PCS, que básicamente se había resignado a participar en el juego electoral, sino que justificaron su irrupción apelando tanto a la pobreza crítica que la que vivía la mayor parte de los salvadoreños como a la exclusión política de la que hacían gala los gobiernos militares. Es decir, que se empezaban a organizar las masas, pero a la misma vez había un bloqueo
por parte del gobierno, por parte de los militares, había un bloqueo, porque sabía que un pueblo organizado, un pueblo en contra del gobierno puede hacer mucho, se hace fuerte, un pueblo decidido a cambiar su eje político es muy poderoso. Entonces a ellos no les convenía que las personas se organizaran, que las personas lucharan en contra del sistema, sino que ellos no les convenía. Y viendo que en Nicaragua, que en Cuba ya estaba la revolución, entonces el ejército de Estados Unidos y países de extrema derecha, países liberales, abrieron sus focos en Latinoamérica, abrieron los focos, por así decir, empezaron a poner alerta y no querer organizaciones de personas. Sigamos con la siguiente lámina. Las organizaciones político-militares da fecha de nacimiento y lema distintivo. Yo he hecho una lista de algunas de organizaciones político-militares que surgieron en la década de 1970 hasta los años de 1980. En 1970 estaban las Fuerzas Populares de Liberación, que se abrevia FPL. Revolución o muerte, el pueblo armado vencerá. Ese era el lema de esta organización. En el año 1972, Ejército Revolucionario del Pueblo, que se lee ERP, vencer o morir. En el año de 1975, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARC, su lema era lucha armando hoy, socialismo mañana. En el año 1975 se unió a la organización Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, y su lema era combatir hasta vencer para Centroamérica, la liberación y el socialismo. En 1980 se llamó Fuerzas Armadas de Liberación. Pues su sigla era FAL-PCS. Su lema era liberación o muerte, unidos hasta la victoria final. Estas cinco organizaciones políticas fueron las que surgieron, muchas más, pero estas 5 fueron las que tomaron mayor fuerza y mayor realce durante el conflicto armado y durante la década de 1970 y 1980. Luego de los fraudes, de los golpes de Estado, hubo un programa de emergencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno que comenzó en la fecha del 15 de octubre de 1979, que uno de sus programas o sus objetivos era el cese de la violencia y la corrupción. Primero era hacer efectiva la disolución del orden y combatir organizaciones extremistas que con sus actuaciones violaban los derechos humanos. B. Erradicar prácticas corruptas en la administración pública y de justicia. O sea, dentro del programa o dentro de los objetivos que llevaba la Junta Revolucionaria de Gobierno era erradicar prácticas corruptas en la administración pública y de justicia. 2 era garantizar la vigencia de los derechos humanos, crear el ambiente propicio para lograr elecciones verdaderamente libres en un plazo razonable. B. Permitir la constitución de partidos de todas las ideologías de manera que se fortalezca el sistema democrático. C. Conceder amnistía general a todos los exiliados y presos políticos. D. Reconocer y respetar el derecho de sindicalización de todos los sectores laborales. Y E. Estimular la libre emisión del pensamiento de acuerdo con normas éticas. Siguiendo con la misma lámina, este era el programa, como digamos lo que ellos querían hacer durante el periodo que ellos iban a estar frente al poder. Eso eran como las ideas que ellos llevaban. 3. Adoptar medidas que conduzcan a la distribución equitativa de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo
en forma acelerada el Producto Territorial Bruto. Uno de ellos mismos es crear bases firmes para iniciar un proceso de reforma agraria. La reforma agraria ha sido uno de los temas que en el siglo pasado fue uno de los temas de mayor lucha. ¿Por qué? Porque se dio se daba mucho el feudalismo. Es decir, ustedes trabajaban las tierras, trabajaban, sembraban cafetaleros, cañas, pero al final el patrono ni les pagaban, no les decían, les vamos a dar una pequeña parcela para que ustedes puedan vivir, les pagaban con colones, con un centavo. Entonces, había un problema tan grande, había pobreza, había desigualdad social. Los campesinos trabajaban, pero su trabajo nunca era reconocido. Es decir que, como les decía, digamos, si trabajaban 3 manzanas de café, ellos trabajaban, ellos sembraban de día, de noche, de tarde, y al final nunca les decían, les vamos a dar una parcela para que ustedes puedan vivir, puedan construir una casa de barro y puedan vivir. Simplemente era, les vamos a dar un colón. Entonces, el tema de la reforma agraria era un tema fundamental para cualquier persona que quiere llegar al poder, era un tema fundamental. Uno de los principales motivos, esto no lo he puesto en las diapositivas porque no quería cargarlas de letra, que se dio estas agrupaciones campesinas, era el problema de la forma en cómo se habían repartido las tierras, los ejidades, porque ellos trabajaban y les daban un colón, les daban una tortilla, les daban unos centavos. Entonces era un gran problema el que tenía. Entonces las personas estaban hartas, las personas estaban cansadas. Otra forma de adoptar medidas que conducieran a la distribución más equitativa de la riqueza era brindar oportunidades económicas a la población mediante reformas al sector financiero, tributario y comercio exterior en el país. Adoptar medidas de protección al consumidor para contrarrestar los efectos de la inflación. Estos no se logró ver. Algunos cambios que vinieron después de la firma de los acuerdos de paz, cosa que no quiero hablar porque van a haber más videoconferencias y vamos a abordar este tema más adelante. Voy a seguir ya casi termino la presentación y tenemos ahorita 37 minutos, voy a llegar hasta 40 minutos con mi exposición y les voy a dar de 10 a 15 minutos para que ustedes hagan un comentario, expresen dudas o quieran agregar algo más ustedes a la presentación. Otra de los objetivos que ellos tenían era implementar programas sociales de desarrollo que tengan por objetivo aumentar la producción nacional y crear fuentes adicionales de trabajo, reconocer y garantizar el derecho a vivienda, alimentación, educación y salud de todos los habitantes del país, garantizar la propiedad privada en función social. Ojo, esto es muy, muy importante. Esto de garantizar la propiedad privada en función social es algo histórico. Eso está regulado en nuestra Constitución vigente, en el artículo 101, que aparece un título que se refiere al orden económico. La Constitución nuestra reconoce la propiedad privada en función social. Ojo, cuando dice propiedad privada en función social, significa algo muy importante. Significa que todos tenemos derecho a la propiedad privada. Eso es un derecho de primera generación, un derecho civil, es un derecho inherente a la persona, el derecho a la propiedad privada. Pero cuando hablamos del derecho de la propiedad privada y la función social, estamos abarcando aspectos diversos, funciones distintas de la propiedad privada. Es decir,
cuando ponemos un límite de cantidad de hectáreas de tierra rústica, estamos cumpliendo este derecho de propiedad privada en función social. Es decir, que nadie puede acaparar 1 millón de hectáreas, nadie puede acapararlo. Entonces, sí tiene derecho a tener su tierra, a tener su parcela, porque sí existe el derecho de propiedad privada, pero cuando agregamos esa parte de función social, agregamos que va a haber una distribución equitativa, que no vamos a tener más de 245 hectáreas por persona. Estamos hablando de que todos van a tener oportunidad de tener esta propiedad privada, de tener aunque sea una parcela. Claro que no todas las personas tengan el acceso a comprar una parcela, o comprar un terreno, o comprar una casa, es distinto, pero sí se garantiza que todos vamos a tener ese derecho de propiedad privada. Encauzar formas positivas de las relaciones externas del país, restablecer las relaciones con el hermano país de Honduras a la mayor brevedad posible. Eso la primera Junta Revolucionaria de Gobierno lo querían hacer. Recordemos que veníamos de una guerra de las 72 horas, que es conocida como la guerra de fútbol, pero no fue por el partido de fútbol, sino que fueron por conflictos económicos y por la falta de oportunidades que se le daba al salvadoreño en Honduras, fortalecer vínculos con el hermano pueblo de Nicaragua y su gobierno. Hasta aquí termina la presentación mía y algunos, creo que logré tocar los puntos más importantes. Voy a regresar ahorita a la presentación de Skype y voy a dar un espacio de no más de 10 a 15 minutos para que ustedes puedan agregar comentarios o puedan agregar dudas o algo. Voy a encender mi cámara para que me puedan ver. Y así mismo me pueden decir si se escucha. Si se escucha, necesito que me digan si se escucha, porque aquí están haciendo un poquito de ruido. Y no sé si ahí... Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bien, no sé si alguien quiere dar una opinión, no sé si ya lo vieron, no sé si ya a lo mejor saben hasta inclusive más de lo que les presenté en las diapositivas. Me gustaría escucharlos. Yo tengo una duda. Diga. Sí, ¿será que, digamos, en algún momento en El Salvador podremos dejar de ser dependientes de los Estados Unidos? Miren, ser dependientes al 100% no lo somos, porque somos un Estado. Cuando hablamos de un Estado, para que un país se le denomine Estado o país, Estado, políticamente, tiene que cumplir 3 aspectos. Primero, tiene que tener un territorio determinado, lo tenemos. Segundo, tenemos que tener población, y la tenemos. Y segundo, tenemos que tener un poder político, un gobierno. Esos 3 elementos hacen un Estado. Es decir, nosotros lo cumplimos. Somos un Estado independientemente de que internacionalmente se nos ayude. Pero cuando usted se refiere a que si algún día podemos llegar a ser independientes de los Estados Unidos, usted se refiere a que la presencia de este país no signifique tanto en el nuestro. ¿A eso se refiere? Ajá, me refiero a dejar de estar dependiendo del préstamo de estos países y de que nosotros le debamos a estos países y que la deuda se incremente y de que nunca podamos pagarla. Mire, esto es muy interesante su pregunta, me gusta mucho su interés porque se vio que he estado poniendo atención. La felicito y le agradezco su opinión. Es muy importante que no solo usted, sino que todos se manifiesten en este espacio, que es para eso, para que seamos más interactivos. Lo que usted
acaba de mencionar es muy importante y es un problema social, es una crisis económica que por años este país ha pasado. Es decir, que nosotros como país tenemos una, creo que nuestra deuda es tan grande que creo que hasta si tenemos hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, la van a tener que pagar. O sea, es enorme el endeudamiento. Creo que inclusive, mire, unos problemas también de los que se ha dado esto del endeudamiento es que ha habido mucha corrupción en el gobierno, en todos los gobiernos hay mucha corrupción. Es decir, se hace un préstamo, 300 millones, se va a construir todas las escuelas. ¿Y qué pasa? No se construyen las escuelas, el dinero desaparece. Bueno, terminó este periodo, viene el otro periodo de otra persona, ¿y qué pasa? Vamos a seguir con los mismos proyectos que tenía fulano de tal. Entonces se vuelve a hacer el préstamo porque nunca tenemos dinero y pasa lo mismo. Uno de los problemas muy grandes de nuestro endeudamiento es la corrupción, que ha sido un tema que yo creo que han sido billones de dólares los que se han llevado. Imagínense, han privatizado la banca, han privatizado las telecomunicaciones, han privatizado la energía, han privatizado inclusive hasta la educación. Solo hay una universidad pública en todo el país. Imagínense cuántas universidades privadas no existen, porque al final la educación, hasta la educación la terminan mercantilizando, la terminan vendiendo. Entonces, uno de los problemas de este endeudamiento ha sido también la corrupción. Es decir, que nosotros lo que nuestro PIB anualmente, nuestro Producto Interno Bruto en El Salvador, no alcanza ni para pagar nada, porque inclusive las remesas que los hermanos salvadoreños envían es más que el Producto Interno Bruto. Entonces, aparte de la corrupción, hay muy poco desarrollo económico, hay muy poco desarrollo social. Entonces, esto hace que año con año, para que el presupuesto general del Estado se apruebe, todos los años se necesita que que la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo pidan bonos, pidan préstamos, porque es algo histórico. Como le digo, no hay producción, no hay crecimiento económico. Entonces, por esto es que estamos en la situación en la que estamos. No sé si le queda claro, Angie. Sí, pero digamos, tengo una pregunta a partir de esto, de que si nosotros conocemos la raíz, o sea, que es la corrupción, que es esto de que se roban tanto dinero, y nosotros lo conocemos porque es que no se implementan leyes y acciones para terminar con esto. Muy interesante su opinión, muy interesante su pregunta. Realmente Astrid se llama, o Angie, ¿cómo que se llama? Angie, okay. Realmente Angie, cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de mecanismos para evitar esto, sí que existen. Yo creo que el problema no son las leyes, porque miren, nosotros, la Asamblea Legislativa es una maquila haciendo leyes. Estas personas de esta Asamblea hacen una infinidad de leyes. Miren, creo que hay tantas leyes que creo que nadie en su sano juicio las ha leído todas. Hay infinidad de leyes. Yo creo que el problema no son las leyes, el problema es la administración de la justicia, ¿sabe? Hay una corrupción muy grande dentro de todas las entidades de gobierno. Entonces, existe en nuestro Código Penal delitos especiales. Cuando me refiero a delitos especiales, es que lo comete una persona en funciones especiales. Por ejemplo, malversación de fondos públicos está en el Código Penal, pero es un delito oficial. Cuando me refiero a que es un delito oficial, me refiero a que no cualquier persona lo puede cometer, sino una persona en especial, o sea, una persona que tenga un cargo público. No sé si me doy a entender. Entonces, hay delito de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta, del cohecho, en el caso de los jueces,
y hay una infinidad de delitos contra la administración pública, porque el sujeto al que lastiman o el bien jurídico que se lesiona es la administración pública, es la hacienda pública. Entonces hay una infinidad de tratamientos que se le ha dado a este tema, pero el punto no es la ley, el punto es la administración de la justicia. Usted puede ver el caso de Tony Saca, imagínense, solo porque él se le aplicó un procedimiento abreviado, porque él declaró que él había sido el que con su equipo saquearon del Estado más de 300 millones de dólares, imagínense, 300 millones de dólares, si él aceptó que lo había saqueado de las arcas del Estado, a él le dieron una condena de 9 años. Imagínense, una condena de 9 años por robar 300 millones de dólares. A cualquiera va a andar ya robando en las calles, y solo por delitos a veces más sencillos, es una pena de más años. Y a él, que fue expresidente, que fundó un partido político, que fundó Gana, y que le dieran una pena de la que le dieron, y que todavía le dijeron, por ser funcionario público, una sala especial en este centro penal, es risible. Y como le digo, no es problema la ley, el problema es la administración de la ley, la gente que la aplica, porque inclusive cuando a la esposa de Tony Saca, ella confesó que participó en los actos de Tony Saca, los jueces le dijeron es que le iban a dar una pena de ir a las escuelas a hablar sobre moral y hablar sobre ética. ¿Usted cree que esa es una pena para alguien que ayuda a robar 300 millones de dólares? Creo que es una burla, es una burla al sistema judicial, y es una burla a las personas, estas sentencias que dictan estas personas. Por le digo, a veces va más allá de una ley, sino va más allá de la aplicación de la ley. No sé si alguien quiere, Angie o alguien más quiere. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Natalie. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como antes, con lo de lo que gobernó los militares, ¿verdad? Se dice de que antes había democracia, al igual que ahora, pero antes, o sea, no era democracia para todo el pueblo. Antes solo se hacía excepciones. Entonces, ¿por qué si se supone que la democracia era para el pueblo, pero en las dictaduras militares o en el gobierno militar no se hacía eso, sino que solo seleccionaban a ciertas personas? No sé si me entiende. Cuando usted se refiere a que seleccionaban a ciertas personas, me quiere dar a entender, por ejemplo, habían varios candidatos, pero solo seleccionaban a los que ellos querían. ¿A eso se refiere? O sea que solo tomaban el voto de escuchar a ciertas personas. Yo creo que usted me quiere decir que no todos tenían derecho al sufragio, que no todos tenían ese derecho. ¿A eso se refiere? Perdón. Sí, eso. ¿Puedo medio ayudarte? No puedo medio. Yo también, pero bueno. Diga, Julián, ¿qué quiere opinar? Es que, bueno, por lo que yo entiendo, o sea, los que tenían como más privilegio o derecho, por decirlo así, eran quienes tenían el poder, los cafetaleros, los que tenían... Los cañeros. Ajá, todo eso, los que dominaban las industrias. Entonces todos estos utilizaban la fuerza, que era para que el pueblo no hiciese manifestaciones y no se alzase, perdón, que me emociona. Sí, Entonces, eso es lo que entiendo. Sí, lo que ustedes entienden, bueno, como con Julián y con Natalie, entonces, usted, Julián, quiere darme a entender que por qué se daba que solo esas personas importaban. A eso se refiere. Quiero hablar. Bueno, según tengo entendido, en esta época sí había democracia, pero era democracia entre el mismo militarismo, que se podía llegar a una votación
pero dentro de solo con los mismos militares, y aún así la opinión no era tomada en cuenta al 100%. Disculpe, maestra, no sé si puedo tomar una palabra. Claro, sí puede hacerlo. Me interesa mucho lo que estaban comentando los compañeros del grupo. Yo lastimosamente entré un poco tarde, tuve unos problemas técnicos, pero estuve estudiando el tema anteriormente de otro tipo de fuente. Comentando también con lo que dijeron ellos, cuando dicen de por qué seleccionaban solo a ellos, más que todo el gobierno militar, porque estaba viendo de que no podemos mencionarlo como una dictadura, ya que esto no era trascendental, de que, o sea, ¿por qué les digo eso? Porque según lo que investigué, le podemos clasificar como dictadura si se hubiera visto una tras otra, o sea, desglosándose jerárquicamente, sin parar, pero no. Se supone que por eso era crisis política y social de ese año. Ahora, cuando habían esos fraudes electorales y estuve investigando intensamente, se escucharon, estoy leyendo unos comentarios, perdón, de que decían de que, bueno, escogían a esas personas de los partidos militares porque cuando estaban en las urnas, dice, o sea, ellos utilizaban fuerzas, empezaban a disparar al aire, por ejemplo, para que las personas se fueran. Y fue cuando se hizo lo viral de las votaciones del 20 de febrero de 1972, que fue más conocido como el fraude electoral. Entonces, este gobierno militar que hubo en esos tiempos, si no me equivoco, fue por el ingeniero José Napoleón Duarte, si no mal me equivoco, en 1972. Entonces, estas personas, si vamos más adelante, el coronel Gerardo Barrios, cuando le quitó las tierras a los campesinos y querían dárselas a las personas que tenían el capital necesario para invertir y producir lo que era el café, porque ya lo que era el añil y el algodón ya no era un producto tan rentable, por así decirlo. Por la competencia. Entonces, o sea, incorporándole eso, ¿verdad? Pero para concluir, en sí, en ese tiempo se decía que había, por eso se llamaba crisis política y social, que no había democracia por lo del el gobierno militar. Ahora yo le digo, cuando supuestamente termina lo que es el gobierno militar por lo que es la huelga de los brazos caídos, pues, para modo de sacarlos del gobierno, decimos que era democracia aquello solo por verlos votar. Ahora mi pregunta es, se supone que ahora en día nosotros tenemos democracia solo porque decimos que podemos votar, pero en sí se supone que la democracia es que le estamos dando la oportunidad a la comunidad o a la sociedad, Que la mayoría, si son las personas, somos nosotros, de que tengan que ver con el gobierno. Pero si usted ve cuando uno supuestamente tiene la democracia para ir a votar y escoger ya sea a un partido político, así sucesivamente, cuando ellos están en el poder, porque uno no tiene democracia para poder aportar en esto. Y se ven las decisiones se ven tomadas solo por ellos. Entonces, poniendo como ejemplo lo que pasaba en aquellos tiempos, esa era mi duda, no sé si me entienden. Su duda es que por qué en esa época se vivía, no, o sea, usted dice que por qué decían que era una crisis, que era una militarización cuando en realidad era una crisis política. ¿Eso se quiere referir? ¿O no le entendí su punto? No, yo solo lo demás le incorporar. Mi duda es de que, o sea, se suponía que no había democracia porque no se le daba oportunidad a la comunidad, a la sociedad, lo que eran los campesinos y las demás personas. Y se suponía que cuando ese gobierno militar terminó de estar en el poder, terminó su poder, decían de que la democracia volvía a la sociedad, solo por poder votar. Entonces, mi pregunta es, ahora en día, en el día que nos encontramos, se supone que somos una sociedad con democracia, o somos un país con democracia. Entonces, pero cuando se refiere a la democracia, si me permite volverle a hacer la otra pregunta después, porque ahorita solo quiero como para que me entiendan. Se supone que es la democracia que tenemos aquí en El Salvador actualmente. Si me puede responder eso, después le hago la otra pregunta para que me entienda mejor.
Cada que usted me pregunta a mí que qué es la democracia en El Salvador actualmente, eso me pregunta. Sí, ahorita sí, para que medio me entienda lo que Sí, en sí quiero salir de... mire, la democracia, se supone que la democracia es aquella facultad que reside en el pueblo. Por ejemplo, que las personas, los ciudadanos que estén facultados, o sea, que cumplan con los requisitos que la ley exige, ser mayor de edad, estar en el uso de sus derechos civiles y políticos, pueden ejercer el sufragio. Entonces, la democracia actualmente significa que, podremos decir, actualmente significa que las personas, digamos, son 3, 4 partidos que van a una contienda. Entonces, ganó un partido un partido nuevo, por así decirlo. Pero la democracia es que una parte de la población los escogió a ellos. Entonces ellos son mayoría, tienen derecho a que lo que ellos quieran se cumpla. Entonces la democracia se puede materializar. Democracia se puede materializar no sé si pueden apagar el micrófono porque se puso interferencia. Entonces, la democracia se puede materializar como le dije anteriormente, que las personas puedan ir, puedan manifestarse, a ejercer su sufragio y que, digamos, ganó X partido, pero diga que el partido que está ahorita en el poder no quiera, no nos conviene, no lo vamos a tener, se bloquea el acceso. Eso no es así. La democracia garantiza el derecho de elección de las personas. Es decir, que aunque yo no quiero, digamos que entre nosotros 19 participantes estamos haciendo una votación y son 5 candidatos de ustedes que van a ser los moderadores, digamos, la próxima videoconferencia, y ustedes votan por uno y yo digo, no, yo no quiero que sea él, yo le voy a poner a X, a otro. Entonces yo les estoy bloqueando el derecho que ustedes tienen de escoger libremente a la persona que ustedes quieren. Entonces lo que yo estaría, entonces la democracia se va a materializar que aunque yo no quiera, que aunque yo no lo apoye, pero como es la decisión de la mayoría, esas personas son las que van a estar, las que van a dominar. No sé si me di a entender. Sí, ahora, con respecto a eso que dijo, Sí, maestra. como le decía anteriormente, se supone que cuando terminó el gobierno militar era porque las personas ya tenían democracia. ¿Por qué? Porque podían ir a votar. Ahora, el ejemplo que yo le ponía actualmente es que nosotros se supone que tenemos democracia. ¿Por qué? Porque podemos ir a votar. Usted dijo, podemos elegir libremente, tenemos muchos otros más derechos, ¿verdad? Entonces, que no habían en el tiempo anterior. Ahora, se supone que entonces la democracia solo es yo decir, vaya, por ejemplo, yo me llamo César, ¿verdad? Entonces yo digo, yo, César Martínez, quiero elegir a Carmen María, que es usted, que era como el ejemplo que usted puso en las votaciones. Ahora, pero yo la selecciono a usted, pero yo la selecciono Sí. con el propósito de que usted nos va a ayudar. O sea, yo me estoy refiriendo en tercera persona como la sociedad. Entonces, yo le elijo a usted para que vele por nuestras cosas, haga lo que nosotros queremos como sociedad, perdón. Pero y usted ya estando adentro, usted hace lo que usted quiere. Entonces se le seguiría llamando democracia a eso. O sea, le pongo ese ejemplo, ¿verdad? No es nada ofensivo ni nada, no lo voy a tomar mal, sino que se lo pongo como ejemplo como ahora en día. Entonces yo le digo, nosotros seleccionamos a estas personas, pero ¿por qué estas personas, ya cuando están adentro, ya no existe la democracia? ¿Cómo así? Porque, o sea, entonces significa que nuestra democracia es, yo quiero seleccionar a esta persona para que él haga lo que él quiera adentro en el gobierno. O sea, se supone que en el tiempo anterior no había democracia, ellos se autoelegían y seguían haciendo lo que ellos querían. Entonces, ahora, según nosotros, la democracia es que nosotros escojamos, perdón, a ellos, pero ya adentro de ellos, en el poder, ellos están ejerciendo un gobierno similar al de un gobierno militar. Sí.
Lo que usted me quiere decir a mí, que por ejemplo, no, yo no por nada. Yo en verdad agradezco que ustedes estén prestando atención, agradezco que ustedes estén participando, agradezco que ustedes estén comentando. A mí me llena mucho de orgullo saber que ustedes están participando y están comentando. Gracias, Me maestra. llena de satisfacción que ustedes presten este interés. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir libremente y a elegir su gobernante. Ojo, esto es democracia, es un sistema político, es un sistema. Pero el ejemplo que usted me quiere dar, que digamos, yo represento sus intereses, represento a los estudiantes, represento que quiero que se lleven buenas notas, que quiero que hayan oportunidades, y yo me vendo con ustedes con esos ideales. Entonces, y yo llego al poder y se me olvida todo y me vuelvo una persona egoísta que solo velo por mi interés. Entonces, usted me pregunta que al yo hacer eso, ya no existe la democracia. Eso se refiere a su pregunta, ¿verdad? Correcto, correcto. No, la democracia, como le dije, es el sistema, eso ya es independiente. Mi actuar en el sistema político va a ser independiente, porque la democracia es el sistema político que defiende la elección libre de la soberanía que reside en el pueblo. Es decir, que el pueblo es libre de escoger a quien quiere. Entonces, si yo gano por mayoría, entonces ahí se está cumpliendo la democracia. Y yo, al llegar al poder, me comporto en contra de lo que yo dije que yo iba a hacer, esa ya sería independiente. Eso, es decir, eso ya sería una cuestión que se llama nepotismo. El nepotismo es una figura que se ocupa cuando cuando el gobernante empieza a hacer lo que él quiera, no le importa las demás instituciones, no le importa las demás personas, no le importa el pueblo, no le importa los intereses de las personas, sino empieza a tomar decisiones y a vivir y a gobernar conforme los intereses de él o de pequeñas personas. Entonces ya eso ya no es que ya no va a ser democracia porque me escogieron y yo. No, la democracia se da cuando se escoge libremente a la persona. Ya como la persona, el gobernante, o en este ejemplo yo me comporte, ya no es que ya no sea democracia, simplemente eso ya se vuelve un nepotismo, se vuelve un autoritarismo, por así llamarlo. No sé si, no quiero ocupar un término que no me lo puedan ustedes entender. No sé si el tiempo, Alice, nos permite seguir con más preguntas o si se puede, no sé. Sí, podemos seguir con preguntas, solamente recuerden que tenemos un tiempo, ¿verdad? Porque también las demás videoconferencias de las otras materias ya están por comenzar también. Okay. Entonces, ¿dejo hasta acá o sigo con preguntas? Si quiere, respondamos una última pregunta y finalizamos. Yo tengo una consulta, maestra. Diga. ¿Cuál considera que es el estado actual de la democracia bajo las circunstancias jurídico-políticas que se han suscitado en torno al tema de la pandemia y en torno a un aparente exceso en las atribuciones del Ejecutivo en relación al conflicto que hay con la Sala de lo Constitucional, el Legislativo y el Ejecutivo y la confrontación? Sí, yo le voy a responder a usted. La última pregunta. Muy interesante su comentario. Mire, la situación que se vive actualmente ante la pandemia, mire, este señor, Nayib Bukele, ha sido duramente criticado por muchas personas, porque se supone que, bueno, él expresamente en sus redes sociales, en Twitter específicamente, él dijo que él no iba a hacer caso y que él iba a tomar las decisiones que él creyese convenientes. Entonces, inclusive hubo un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos diciendo que le preocupaba la actitud del señor Bukele porque iba en contra de la situación que aquí se vive. Mire, de la democracia. Fíjese que en el artículo 86
es un artículo muy importante de la Constitución porque establece un referente grandísimo, que es la teoría de frenos y contrapesos. Es decir, que cuando el Estado salvadoreño, o sea, la Constitución en el artículo 86 dice que hay tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, significa que no solo es uno, que no estamos frente a un autoritarismo, si se lo puede llamar de esa forma, sino que estamos en un estado donde hay tres poderes, que los tres tienen diferentes competencias, diferentes atribuciones, pero los tres tienen la misma importancia. Entonces, al ponerse Nayib, al señor presidente, en esta condición de decir que él va a hacer lo que él quiere y todo eso, se pone en una condición criticable, porque la Constitución dice una cosa, y la Constitución y la Carta Magna del Estado de El Salvador en nuestro ordenamiento jurídico ocupa el primer lugar. Entonces, al decir Nayib que él va a hacer lo que él quiere y lo que la sala constitucional dice que no, entonces él se pone en una condición muy cuestionable, y se puede llegar a pensar de que Nayib se está como tomando más atribuciones de las que la Constitución le da. Entonces se puede plantear como un estado de inseguridad jurídica, porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y el otro dice otra cosa. Entonces la persona que dicen, ¿y qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Y a quién vamos a escuchar? Entonces, en este caso, yo, en mi opinión personal, podríamos decir que si este señor sigue con una actitud como la que él está tomando, así de decir qué es lo que él quiere y todo eso, se puede llegar a dar se puede llegar a suscitar un conflicto interno, y puede haber un conflicto, inclusive, no sé si ustedes vieron que el señor vicepresidente Félix Ulloa dijo una vez que él quería proponer para el 2021 un cambio orgánico de la Constitución. Y cuando me refiero a orgánico, sabemos que la Constitución se divide en dos partes, una parte inorgánica y una parte orgánica. La parte orgánica dirige las funciones, las instituciones del Estado. Entonces, cuando este señor menciona esto, se da a entender que él quiere dar más atribuciones al órgano ejecutivo de las que ya tiene. Entonces se dan a entender que ellos en una parte quisieran hacer solo ellos, o sea, su opinión y su voluntad, sin tomar lo de los demás órganos, inclusive también lo de las personas, porque el poder reside en el pueblo. El artículo 86 consagra al pueblo como que tiene esa facultad. Entonces no sé si respondí la pregunta o no la respondí, o me queda media. No, sí, me ha contestado lo que yo esperaba. En conclusión, creería yo que el presi se está extralimitando de sus facultades, incurriendo en una violación flagrante a la Constitución y las atribuciones que le vienen conferidas por mandato normativo. Muchas gracias, maestra, le agradezco. Bueno, gracias a todos por estar pendiente, y si en el futuro va a haber otra videoconferencia, pues les invito a estar pendientes de sus correos, y de esta misma forma y este mismo mecanismo se va a realizar. Pasen feliz tarde y bendiciones.